Se realiza este proyecto con el fin de analizar y aprender los temas importantes de la Guerra Fría, siendo un periodo que se presentó después de la Segunda Guerra Mundial. Veremos las causas que provocó este conflicto, clasificado por las dos potencias liberando dos bloques, Estados Unidos y la URSS de la Unión Soviética. Abordaremos el tema de cómo se desarrolló el conflicto tomando el nombre como Guerra Fría, ya que ninguno de los dos bloques tomó acciones directas o por medio de la fuerza contra el otro. Se mostrarán las consecuencias que hubo después de que la Unión Soviética y Estados Unidos se repartieran el mundo, al igual que veremos la relación que hubo durante la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. Después de la Segunda Guerra Mundial emergieron dos grandes potencias que comenzaban a planear un nuevo reparto del mundo, lo cual trajo la conformación de dos bloques de poder, Estados Unidos y la URSS. Buscaban concebir el sistema económico, político y social, además de crear un mundo que apuesta por el capitalismo y otro por el comunismo. Querían el predominio total de uno u otro sistema, por lo que buscaban alianzas por la buena o por la mala, brindando apoyo para el desarrollo de sus aliados y sin respetar el hecho de ser diferente. La población presentaba inconformidades que demandaban su liberación de imperios que se volvieron menos poderosos. Por ende, buscaban alguna de las potencias para que los apoyaran en sus movimientos de liberación nacional, creación de nuevas naciones o para salir del subdesarrollo. Desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría se transformó en uno de los conflictos más largos de la historia que abarcó alrededor de 70 años, es decir, se extendió durante todo el periodo de existencia de la Unión Soviética. Se originó en 1917, pero aguardó en una fase de expectación hasta 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial dejó en medio de Europa y frente a frente a dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar del enorme deterioro sufrido por la URSS durante la guerra, su prestigio y poder efectivo eran enormes y su dominio se extendía hasta el centro de Europa, hasta donde su ejército avanzó en la arremetida contra de las tropas nazis. Estados Unidos se encontraba en mejores condiciones que la URSS debido a que ni su territorio, su población y economía había sufrido menoscabos durante la guerra, y también se encontraba ahí, justo en mitad de Europa. Consecuencias de la Guerra Fría. Se formaron los bloques militares de la OTAN y del Pacto Varsovia. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. También se derrumbó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas ex-repúblicas soviéticas lograron la independencia. Por otro lado, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. A lo largo de este periodo se violaron seriamente los derechos humanos en ambos bandos, y las amenazas constantes de una guerra atómica generó movimientos pacifistas internacionales. Proceso de la Guerra Fría con lo que sucedió en México y América Latina. En México, a pesar de proclamarse neutral, recibe una fuerte influencia de Estados Unidos tanto por su proximidad geográfica como económica y comercial. En América Latina simplemente a los responsables políticos de Estados Unidos no les pareció importante. La relativa indiferencia se rompió por una amenaza exterior, cuando las relaciones con la Unión Soviética comenzaron a enfriarse. La administración Truman decidió organizar una ofensiva de Guerra Fría en América Latina que adquirió dos aspectos. El primero era conseguir que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito notable, ya que con excepción de México, Argentina y Uruguay lo hicieron. El segundo aspecto fue presionar a los gobiernos latinoamericanos para que proscribieran los partidos comunistas. En 1947 las delegaciones aprobaron un tratado que definía el ataque a cualquier estado americano, desde dentro o desde fuera del hemisferio, como un ataque a todos y demandaba medidas colectivas para rechazarlo. El segundo paso se dio en Bogotá, Colombia, en marzo de 1948, con la creación de un organismo, la Organización de Estados Americanos.
De 1952 a 1954, Estados Unidos firmó un pacto de ayuda a la defensa mutua con 10 países latinoamericanos: Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua y Honduras. Los acuerdos comprendían intercambios de equipos y servicios militares, envíos de materias primas estratégicas y un compromiso de restricción de comercio en el bloque soviético. Conclusión. Este tema nos gustó porque menciona cómo entre dos potencias no hubo una confrontación directa. Aunque la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS era fuerte, nunca llegó a ser una guerra, sino un periodo de altas tensiones para ambos países y para la población. Además, nos permite observar cómo cambian los sistemas internacionales y nos sirve para entender la actualidad. Por último, algunas consecuencias durante la Guerra Fría fueron la notoria suspensión de relaciones diplomáticas y económicas en muchos países latinoamericanos. Las tensiones acumuladas al principio de la Guerra Fría desembocaron en la Revolución Cubana. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y se presentó el fin del comunismo.